Bueno, muy bien, esto es No Culpes de la Noche y voy a conversar con el señor Carlos Ferrero, ex primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cómo está, señor Ferrero? Bien, Buenas gracias. noches. Muy amable. Gracias por aceptar. Está bien. Sé que este horario es un poco complicado. Primero, quería hacer como un poco un resumen pero muy reducido de lo que ha sucedido en los últimos días. El lunes, el señor Raúl Díaz-Canseco, ex vicepresidente de Alejandro Toledo, dijo, yo le pregunté, porque yo he escuchado esos rumores, y le pregunté si era verdad que algunos apristas se le habían acercado a él para decirle, bueno, sacamos a Toledo y te quedas tú como presidente, y él contestó que varios, ¿no es cierto? Por supuesto, al día siguiente hubo una conferencia del gobierno aprista, encabezado por el señor Jorge del Castillo, que ayer estuvo en el programa, y por el señor Mauricio Mulder, etcétera, por la Comisión Política del APRA, y dijeron que eso era mentira, que no existió complot del APRA. Hoy día el presidente Alan García ha tenido una conversación, una entrevista en RPP, y él ha dicho básicamente lo mismo, que él nunca complotó contra el presidente Toledo y que más bien quien complotó contra Toledo fue el propio Díaz-Canseco. Yo quería saber su opinión, porque usted durante el gobierno de Toledo fue no solo el traductor, recuerdo que los periodistas le pusimos ese apelativo, sino que también tuvo una defensa muy cerrada del presidente Toledo. Entonces, me gustaría su visión histórica. ¿Es verdad o no que el APRA quiso vacar a Alejandro Toledo? Bueno, mi impresión es que sí, porque el APRA, y especialmente García, nunca aceptó la derrota. Él creyó que Toledo no merecía ganarlo. No le perdonó eso. Entonces, siempre estuvo en ese plan de ver en qué momento podía forzar la situación para que Toledo saliera. Y en los documentos que hemos entregado al programa y algunos otros, queda muy claro que cuando se presenta el informe de las firmas falsas, supuestas firmas falsas en el Congreso, los apristas que pierden la votación, porque se manda nomás el expediente a la Fiscalía, en esa misma sesión presentan una moción pidiendo la suspensión en el cargo del presidente Toledo por 30 días. Usted nos ha dado justamente, es un diario de los debates, ¿no es cierto? Correcto. El diario de los debates de la segunda legislatura ordinaria del 2004, está en el tomo 2, y aquí se lee las palabras del congresista Mauricio Mulder. 2005 debe ser. O sea, sí, la pero, legislatura es 2005. Sí, es el diario de los debates. 2004, 2005, pero la fecha es mayo 2005. Exacto. Y lo que dice el señor Mauricio Mulder es que, bueno, le agradece obviamente al presidente la palabra, al presidente del Congreso, y lo que él dice es que le agradezco que haya dado esa información, por lo que nosotros queríamos señalar que, independientemente de la votación que se acaba de producir, la célula parlamentaria aprista ha presentado una moción de orden del día para suspender en el ejercicio de la presidencia de la República al señor Alejandro Toledo. Y además la propuesta que iba como conclusión y que hizo suya el congresista Villanueva Núñez y que no ha entrado a votación, la vamos a presentar como moción para que corra exactamente el mismo trámite. Pero, o sea, que están dejando constancia que, aunque han perdido la votación, de todas maneras quieren discutir la vacancia. Y para que la vacancia se discuta, porque habían perdido la votación, presenta una moción de orden del día diciendo suspéndase a Toledo. Pero ayer del Castillo dijo que una cosa es suspensión temporal y otra cosa es vacancia. No, que nunca el APRA pidió vacancia, sino pidió suspensión temporal por 30 días. Claro, pero el diccionario de la academia que tengo acá dice vacar, cesar uno por algún tiempo en sus negocios, estudios o trabajos. Quiere decir que la vacancia también puede ser por algún tiempo. Entonces, 30 días es algún tiempo. Entonces, la suspensión es una forma de vacancia, que es la vacancia temporal. Ahora, el tema, digamos, quizá hoy día no tiene tanta importancia porque las cosas son del pasado, pero sí revela un tipo de conducta que es la que a uno le preocupa, ¿no? Porque en el libro que yo he traído hoy y que tienes en tus manos... Sí, además yo no recordaba, pero esto es revelador, ese libro Por la Gran Transformación, pero esto también debería de aclarar el presidente Ollanta-Humala, porque por favor me pueden ayudar a ponchar este libro. Es Ollanta-Humala de Locumba a candidato a la presidencia en el Perú por la Gran Transformación. Además es un libro que el propio presidente Ollanta-Humala lo escribe
en asociación con Ramón Pérez Almodóvar. O sea, es palabra de él. No, él escribe. Él lo escribe. En la página 119, ayer del Castillo dijo que ningún aprista, ni siquiera Armando Villanueva, o sea, es más, mencionó a Armando Villanueva, que ningún aprista había participado en un complot. Pero en la página 119, el propio Ollanta Humala recuerda que, y lo voy a leer textualmente para evitar suspicacias, dice: más tarde a mi retorno al extranjero, una vez que pasé al retiro en el 2005, me llamó y me propuso hacer un levantamiento contra el presidente Alejandro Toledo. Me llamó en varias oportunidades el líder aprista Armando Villanueva del Campo, y creo que con la intención de conocerme. Eso fue, sí. Después ya lo llama para decirle que dé un golpe contra Toledo. Ahí dice por la fuerza. Por la fuerza no quiere decir con la mano, ¿no? Me dijo, a raíz del caso de las firmas falsas, que ahora sí estaba convencido de que Toledo debía dejar la presidencia por la fuerza. Sí, claro. O sea, Armando Villanueva estaba invitando a un golpe de Estado. Así es, eso es lo que dice Humala, no lo digo yo, lo dice el presidente Humala, el ahora presidente. Entonces, usted está convencido, como estuvo en ese tiempo, porque he leído los archivos periodísticos. Yo no era periodista política en esa época, he buscado mucho en los archivos. ¿Usted sí está convencido de que el APRA estuvo detrás de una vacancia? Sí, estoy absolutamente convencido. Lamentablemente yo no creo que se hayan curado de ese defecto, porque el APRA nunca va a aceptar democráticamente que puede perder. Siempre se queda con esa sensación de frustración, de amargura, que le impide el juego democrático limpio, es saber perder. No saben perder. ¿Y usted cree que ahora están complotando contra Susana Villarán? No, pero yo no diré eso. Además creo que su presencia dentro del municipio es mínima, ¿no? Y casi nada, seguramente. No, ellos tienen la oportunidad de mover un poco su maquinaria, creyendo, como era hace 2 o 3 meses, que sí podía tener una votación importante. Ahora que han visto que las cosas son más difíciles, más complicadas para ellos, me parece que está un poco ligeramente hacia atrás. Se lo pregunto porque ayer el señor del Castillo decía que estas declaraciones de Díaz Canseco obedecen a una distracción de la revocatoria y que detrás estaría Fabre. Eso francamente a mí me sorprende porque primero a mí nadie me dicta las preguntas y segundo yo estaba repasando la historia. Es como que ahora que estoy frente a usted me encantaría entrevistarlo 10 horas porque usted fue primer ministro y vivió de cerca todo eso, pero... Además, los propios comentaristas del año 2004, cuando hay el paro de julio, ya en ese momento declararon que la intención de García al encabezar la marcha era generar un movimiento social que presionara a Toledo para que se vaya. Lo dice Álvarez Rodríguez ayer o hoy día en el periódico, y otros más. O sea, no es una cosa que la piensen solamente las personas que estaban vinculadas a la política. Los mismos comentaristas sabían que Alan no aceptaba la presencia de Toledo y quería que cuanto antes, si fuera posible, saliera. Y ahí están las pruebas. Pero usted ha dicho que el APRA no sabe perder. Sí. ¿Usted cree que, digamos, en el actual gobierno, estoy hablando del gobierno municipal, quién era el candidato del APRA? ¿Alex Curi? Lourdes Flores no era. No tuvieron candidato municipal y siempre desde el principio estuvieron enfrentados a Susana Villarán. Lo que ayer incluso también le pregunté es que si el APRA no tenía que dar ahora frente a la historia también como un gran complotador democrático. Entonces, al final, ¿cuál es la lectura? Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? En el año 45 al 47 con el gobierno de Bustamante y Rivero, que no recuerdan los oyentes porque muchos son personas que no habían nacido en ese momento, el APRA conforma ese frente y después se separa del frente, se va y cae el gobierno de Bustamante y Rivero y viene el golpe de Odría. Cuando Belaúnde gana en el año 63, gana Belaúnde, le gana a Odría y le gana a los apristas. ¿Qué hacen los apristas? Se unen con Odría contra Belaúnde y le ganan el Parlamento. O sea, someten a Acción Popular, que es el Ejecutivo, al mandato de la unión contrariamente a la historia del aprismo con el odrismo. Entonces, no saben perder, porque el APRA podría tener un papel democrático, constructivo, por todo el respeto que nos merecen sus ideas y aquellos que las sostienen. Pues lamentablemente el comportamiento que viene siguiendo en la política peruana es ese, no saben perder.
Pero usted no siente que ahora, como hoy día el propio presidente García ha dicho, tiene otro rol frente al gobierno de Ollanta-Humala. Él mismo ha dicho que su rol como un gobernante, como una persona que ha gobernado el país 2 veces, no es estar en la acera de la oposición y de la crítica y de la adjetivización. O sea, ¿no siente que han aprendido de alguna manera la elección? Pero el APRA no ha tenido candidato en esta elección. O sea, ellos propiamente, digamos, no han perdido. No ha habido una derrota como presidente, han tenido una derrota como parlamento, ¿no? Era ya el gran derrotado, si se puede hablar así, en términos al final ha sido el grupo de Fujimoristas, ¿no? Que lo ganó Ollanta-Humala en la segunda vuelta. ¿Castañeda y Keiko no eran candidatos del APRA? Hay una relación extraña entre Castañeda y el APRA, pero en el caso de Keiko yo creo que pensando bien, me parece difícil que el aprismo y las bases apristas apoyen una candidatura al fujimorismo. Sí, me parece difícil. ¿Por qué dice usted que existe una relación extraña entre Castañeda y Alan García? Se cuidan mucho entre ellos. Si usted observa, jamás hay una disparidad de pensamiento, un poco como que tuviesen algún tipo de entendimiento. Bueno, quizás son amigos. Puede ser, claro. ¿No? Puede ser. Y entonces, ¿usted sigue convencido de que el APRA nunca le va a perdonar a Toledo? O sea, ¿cree que tiene esa herida de que Toledo le ganó en una primera elección? Sí, no, además que para Alan García es difícil aceptar que alguien como Toledo, que no tiene la formación política que tenía Alan, que no ha vivido con las comodidades que ha vivido Alan, que no ha tenido el patrocinio que ha tenido Alan, o sea, Toledo se ha hecho solo, no ha tenido tutor, no ha tenido las facilidades que ha tenido partidarias y de escuela que ha tenido García. Y a pesar de eso, una persona tan humilde, salida de los estratos más pobres del Perú, le gana la elección al famoso García Pérez y planta un gobierno que empieza el crecimiento económico del Perú con pleno respeto a la libertad de expresión, que nos reanuda las libertades comerciales y que impulsa lo que hoy día es una ventaja comparativa que tiene el Perú con el resto de los países. Entonces, ¿usted augura para el 2016 una campaña furibunda? Si es que se lanzan García y Toledo. Sí, ahora que en este momento, siendo realistas, los que podrían encabezar las preferencias parecería ser un candidato al gobierno, probablemente Nadine y Keiko Fujimori. Digo, aparentemente, porque las cosas pueden cambiar. No creo que estén entre los favoritos hoy, si las elecciones fueran hoy, ni Toledo ni García. Serían Nadine y Keiko. Bueno, si fuera hoy, sí, o mañana. ¿Usted ve con buenos ojos una candidatura de Nadine Heredia? Yo creo que el gobierno va a buscar que el Tribunal Constitucional declare que la ley no es válida, porque va contra la Constitución. Y la manera como se comporta la esposa del presidente parece demostrar que tiene realmente deseos de aspirar a la presidencia de la República. ¿Por qué lo dice? Comportamiento, mucha figuración, mucha presencia, mucho mando, mucha intervención, que no es usual en una primera dama. Y además no ha dicho categóricamente no voy a ser candidato. Claro, ¿no? esa frase no la ha dicho. Y eso es lo que los políticos le han pedido. Bueno, permítame ir a una pausa. Bueno. Señor Ferrero, vamos a conversar. Estamos aclarando un poco la historia. Dicho sea de paso, después de la pausa les voy a comentar un episodio, además mediático, que he ido recordando, porque después de escuchar tantas declaraciones de ida y vuelta, se activa también el chip de la memoria, ¿no? Y eso creo que es lo que tenemos que hacer todos para tener una mejor lectura, informarnos, ¿no es cierto? Voy a regresar con el señor Carlos Ferrero y, por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas para él. Ya regresamos.